Este video no me salió para nada como lo tenía planificado y me parece un perfecto ejemplo de por qué es mala idea empezar una cosa en julio y pretender terminarla en febrero del año siguiente. Para ponerles en contexto, el verano pasado Clip Studio Paint sacó una nueva interfaz para su versión en app y yo obviamente tenía que probarla porque a estas alturas ya me rendí con lo que viene a ser dibujar en PC con una tableta gráfica al uso. Pero este video que están viendo ahora no es de julio, cuando yo probé por primera vez la app y hice la mitad del guión de este video, sino que es de la semana pasada, cuando se me ocurrió que era una buena idea volver a probar el programa después de 8 meses fingiendo como que no existe para ver si había cambiado algo y poder actualizar un poco esta especie de review sobre la interfaz del modo sencillo. Y como no renové mi suscripción a Clip Studio Paint porque la conclusión de este video era que no me gustaba y que no iba a seguir usando este programa, hice un poco de trampa para conseguir la prueba gratis con otro correo de Gmail. Por eso no tenía ninguno de mis pinceles a la mano y en el proceso de intentar añadirlos me di cuenta de que en el modo sencillo no se puede y decidí cambiar al modo normal. Para mi sorpresa, cuando se me cargó la interfaz del modo estudio no tenía absolutamente nada que ver con como yo la recordaba. Y me tuve que parar un segundo a cuestionarme toda mi existencia porque esta interfaz era muchísimo mejor y muchísimo más clara, y eso significaba que básicamente tenía que tirar por la ventana todo mi guión anterior en el que básicamente, aparte de hacer una reseña del modo sencillo, también explicaba mis motivos para no seguir usando Clip Studio Paint, porque el Clip Studio Paint que yo dije que iba a dejar de usar no tenía nada que ver con este. De hecho, era una copia exacta del layout de Clip Studio en PC que no se trasladaba nada bien a la tablet. Les dejo una captura de cómo es este programa en la versión de escritorio. Entonces, como podrán ver, me vine arribísima colocando las ventanitas, averiguando dónde estaba todo y como que un poco me olvidé que yo venía originalmente aquí a pasarme los pinceles para hacer una probita rápida del modo sencillo y poder cimentar mis conclusiones en la información más actualizada. Después de cuestionar todas mis decisiones vitales, como verán, sí que lo estoy haciendo porque, como habrán visto en la miniatura y en el título del vídeo, sí que quise mantener este vídeo centrado específicamente en el modo sencillo. Así que después de pasarme todos los pinceles como están viendo que hago, que por cierto es mucho más fácil de como lo empecé a hacer al principio, si clicas sobre el pincel ya se te pasa automáticamente, sí que hice un boceto nuevo utilizando ese programa y sí que me voy a dedicar a hablar de lo que me gustó y de lo que no me gustó de esa versión específica de la interfaz. Pero antes de llegar a eso, me van a acompañar en un pequeño viaje al pasado, donde vamos a ver el dibujo que hice inicialmente para este vídeo y les voy a contar en detalle los pensamientos de la Nia de verano que, como ya les dije, llevaron a que yo no renovase mi suscripción de la versión en app de Clip Studio Paint. Después de eso volveremos al boceto actual, donde vamos a comprobar si sigue todo tan trambólico como cuando probé el programa por primera vez. Y no solo eso, sino que este vídeo va a quedar abierto a una segunda parte donde vamos a probar más en detalle el modo estudio y donde por fin les podré responder definitivamente a la cuestión de si vale la pena el Clip Studio y sobre si tiene posibilidades de convertirse en mi programa de dibujo main. Así que sin más preámbulos, comencemos con lo interesante. Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Para quien no me conozca, yo soy Nia y normalmente empiezo mis vídeos de esta forma, pero como podrán ver pasaron muchas cosas en la realización de este vídeo y quería empezarlo de una manera un poco más dinámica y más interesante. Espero que haya funcionado y que hayan llegado hasta aquí aunque no conocieran el canal previamente, pero si no, pues no pasa nada. A partir de aquí ya mi vídeo va a tener el tono normal en el que les hablo como si fueran mis besties y esto fuera un audio divagando sobre cosas de pintar. Como ya les dije, esto va a estar centrado en el modo sencillo, pero en esta ocasión quería dibujar un OC que no era mío, porque como podrán adivinar cuando les dije que este vídeo se empezó en julio, este también es mi único dibujo del Art Fight del año pasado. Así que obviamente necesitaba poder poner la referencia del OC en la pantalla y aquí ya empezamos mal para el modo sencillo porque no puedes insertar imágenes. Puedes utilizar los assets de Clip Studio, que eso está súper bien porque tiene un montón de cosas, pero si quieres coger una imagen específica de tu OC, no lo puedes hacer. Entonces tuve que empezar a grabar desde el modo estudio. A veces lo voy a llamar el modo normal porque me sale decirlo así, pero su nombre oficial es el modo estudio. Y eso ya me tocó un poco la moral, porque no solo no es que no puedas añadir imágenes, sino que cada vez que quieras mover ese coso, tienes que cambiar al modo estudio para poder mover la imagen y luego cambiar otra vez al modo sencillo. Y obviamente es un poco un mareo, pero bueno, ya llegaremos a comentar los aspectos negativos. Si me siguen de hace un tiempo saben que los vídeos con guión son una rareza en mi canal, pero este vídeo sí lo tiene, así que probablemente sea un poco más estructurado que mi caos habitual. Quiero comenzar esta especie de análisis barra review, como quieran llamarlo, comentando los aspectos positivos de esta interfaz, porque cuando vi que Clip Studio anunció que iban a poner este modo disponible, la verdad es que me emocionó mucho y pensé que sí que iba a ser la cosa que me haría empezar a usar Clip Studio de manera más seria. Quizás si han visto algunos vídeos antiguos de mi canal lo recuerden, pero hubo 2 años de mi vida en los que básicamente Procreate y Clip Studio eran mis programas main. Utilizaba Procreate en el iPad y utilizaba Clip Studio
en la versión de escritorio para dibujos más elaborados, porque Procreate tenía un límite de capas y yo era de ese tipo de personas que si no tienen 259 capas no podían dibujar. Ya no soy esa clase de persona, me reformé, pero de eso si quieren hablaremos más detalladamente en alguna otra ocasión para no desviarme mucho del tema. Pero sí, yo anteriormente utilizaba Clip Studio mucho más regularmente hasta que empecé como que a preferir dibujar en el iPad, que esto también es otro tema del que podría desarrollar muchísimo, pero al final pues como que acabé abandonando Clip Studio porque me negaba a pagar la suscripción. Un año la acabé pagando porque estaba rebajada y me costaba 11 euros todo el año. Entonces dije, 11 euros está bastante asequible y sí que hay un montón de opciones chulas en Clip Studio que en Procreate no están. Así que voy a intentarlo, voy a probar tal. Nunca fui capaz de terminar un dibujo de principio a fin en Clip Studio de app. Sí que he terminado dibujos en el iPad, en plan conectando el iPad al ordenador y utilizándolo como tableta gráfica, pero nunca he terminado un dibujo entero en la versión app de Clip Studio porque me resultaba súper complicado de utilizar. Las ventanas me ocupaban un montón de espacio, era todo muy extraño. Entonces, claro, yo cuando vi el modo sencillo flipé y dije, vale, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que va a hacer que yo recupere mi amor por el Clip Studio y que lo pueda usar en el iPad fácilmente. Y en cierto sentido, la verdad es que eso sí que lo cumple porque me gusta mucho la interfaz del modo sencillo. Es muy similar a la de Procreate y eso para mí ya es una ventaja porque es el programa que más acostumbrada estoy a utilizar. Entonces, pues se me hizo bastante fácil adaptarme en cuanto al posicionamiento de las cosas y tal. Y de hecho, comparado con otros programas gratis que tienen versión de pago, como podrían ser Ibis Paint o Medibang, que sí que los he probado muy brevemente, pero los he probado, yo diría que me gusta más la interfaz del modo sencillo de Clip Studio. Además, otro factor que siento que hace que Clip Studio destaque por encima de esos programas que ya mencioné o incluso del Procreate es que en el modo sencillo dejan bastante accesibles dos de las cosas que yo creo que son las que me atraen más a utilizar Clip Studio por encima de Procreate, que son básicamente las opciones de modelos 3D. Tú puedes poner un modelo 3D en el modo sencillo y posarlo como quieras y calcar encima, y también las opciones de Clip Studio Assets, que para quien no lo sepa, los assets son como una librería enorme de materiales que el Clip Studio pone a disposición de la gente para que lo utilicen. Pues sobre todo está pensado a lo mejor para hacer cómics y mangas, hay un montón de fondos. Están los típicos fondos anime de la escuelita con las sillas típicas y tal. Y en algunos casos son fondos 3D que tú también puedes rotar para que se ajuste a la perspectiva que tú quieres y demás. Y eso a mí me parece increíble y me ayudaría mucho en mi pelea por hacer fondos, porque soy la típica artista que nunca hace fondos. Pero también, de nuevo, eso es para otro vídeo. Otro aspecto muy guay de los assets es que cualquiera puede subir sus cosas ahí, entonces no solo cuentas con los materiales que te quiera proveer Clip Studio, sino que también hay un montón de pinceles creados por otros artistas, un montón de fondos creados por otros artistas. La gente que se dedica a hacer 3D pues puede posar a los modelos y subirlos ahí para que tú ya tengas la pose hecha y tal. Entonces es como un entorno colaborativo bastante guay. Comprendo por qué Clip Studio decidiría priorizar esta opción por encima de muchas otras cosas de las que tiene y que hacen que para mí sea comparable a Photoshop si Photoshop estuviera especializado en ilustración, porque recordemos que Photoshop no es solo para dibujar, sino que también tiene opciones de edición fotográfica súper tochas y es normal que sea mucho más complejo. Pero entiendo por qué de entre todas esas opciones chulísimas Clip Studio eligió dejar fácil acceso a los materiales y a los assets. Pero, y aquí viene mi principal problema con el modo sencillo, de entre las cosas que sacrificaron para poder ponerlo de los materiales y los assets, quitaron todas las opciones de edición de capa. No me refiero a los modos de fusión de capa, que es otra cosa, que es lo típico de multiplicar, iluminar, tal, sino que me refiero a algo tan simple como editar el color. O sea, yo puedo meter en el modo sencillo un muñeco 3D y moverlo y posarlo y jugar con el eje y con la perspectiva hasta ponerlo como a mí me dé la gana. Pero si yo quiero cambiar el color de mi capa de boceto, tengo que hacerlo manualmente. Tengo que elegir el color, bloquear la capa y rellenar todo a mano. Porque no puedo hacer lo que en Clip Studio del portátil sería un control U para cambiar el tono y la saturación. No puedo hacer eso. Entonces, si tú a mí me quitas eso, me matas. O sea, coges mi workflow y lo tiras por la ventana. Entonces, aquí ya empecé yo a sufrir un poco. Entonces, aquí vamos a pasar a un apartado fundamentado principalmente en mi opinión personal. Yo sé que habrá gente a la que no le afecte en nada no poder modificar el color de una capa. Pero como ya les digo, para mí es imprescindible si quiero poder terminar un dibujo en un programa.
Entonces, como este es mi análisis / review / como quieran llamarlo, pues ese factor va a ser muy importante. Y además tenemos que sumarlo al hecho de que tampoco puedo añadir fácilmente la referencia del OC al que estoy pintando, que por cierto se llama Román y pertenece a @KairiSagax. Voy a dejar en la descripción tanto las redes del artista como su artfight para que puedan pues ver al personaje, ver los dibujitos originales que son de referencia, que están muy chulos. Amo a este personaje con todo mi ser, es emo, está enfadado con el mundo, es un personaje moralmente muy cuestionable, es 100% mi tipo de OC. Ojalá tener más tiempo para hablar sobre él y para hablar del dibujo en sí, pero como les digo, no quiero desviarme mucho porque tengo un guión bastante largo y quiero cubrir todos los puntos para no tener que dividir esto en 3 partes, por favor. Así que, rebobinando, yo no puedo ni añadir las referencias de mis personajes fácilmente para poder chupar los colores. No puedo utilizar los modos de edición de capa para modificar dichos colores sin sufrir un colapso. Y en general, en aquel momento me estaba encontrando con que los pinceles de Clip Studio funcionaban muy raro en el iPad. En plan, también es posible que fuera porque yo tenía un iPad de 2017 y estaba ya viejito. Sigue funcionando, por cierto, como habrán visto al comienzo del vídeo, ese iPad no es de 2017, ese es nuevo, pero el viejito todavía sigue funcionando y la verdad es que no va mal para tener 5 o 6 años ya casi, pero sí que es verdad que en Clip Studio yo notaba que iba como que bastante lento. Grabar este dibujo me costó bastante porque se me trababa un poco, o sea, ya de por sí grabar en ese iPad mientras dibujaba se trababa un poquito, pero notaba que en el Clip Studio se trababan más y los pinceles de Clip que en el PC me gustaban y eran con los que yo trabajaba, en el iPad eran como muy distintos y me estaba desquiciando. Entonces, lamentablemente, hice trampa, este dibujo no está hecho entero en el modo sencillo del Clip Studio y a mitad del proceso, cuando estaba empezando a hacer el line art en serio, no me estaba gustando nada, la textura del pincel no vibraba nada conmigo, así que me pasé a Procreate. Y sinceramente, si el problema hubiera sido solo que los pinceles no me gustaban, podría haber como que aguantado y haber dicho, no, mira, por el propósito de este vídeo voy a continuar todo el dibujo hasta el final, no pasa nada, me sacrifico. Pero simplemente no me veía capaz de afrontar un proceso de coloreado sin poder retocar las capas. En plan, yo sé que suena súper estúpido porque realmente nada me impide simplemente coger una capa y pintarla de otro color, pero es que necesito que comprendan que, al menos en mi workflow, el coloreado es una de las partes que más me gustan y de las partes más importantes, porque no voy a decir que soy una experta en color, porque está visto que no lo soy, porque entonces a lo mejor podría sobrevivir sin modos de edición de capa, pero sí que es algo que me interesa mucho, que me curro bastante y que siento que tengo más o menos controlado hasta el punto de que puedo hacer que un dibujo medio cuestionable parezca mucho mejor y que se ignoren los fallos en la anatomía simplemente porque lo cubro con un buen color. Eso está, bueno, no voy a decir que esté mal, pero es una cosa que me gustaría cambiar, pero eso no quita que el coloreado es una de mis partes favoritas y de las que más cuido. Y para poder cuidar el coloreado como a mí me gusta cuidarlo, necesito poder usar equilibrio de color, necesito poder usar curvas y necesito poder modificar el tono y la saturación de un color sin tener que estar pintando y repintando. O sea, para mí es muy importante poder usar la opción de brillo, saturación y tono, porque a lo mejor hago cambios del 50 al 48, pero ese cambio hace mucho. En plan, no sé, si ustedes también pintan de esta forma me entenderán, pero no es lo mismo poder ir modificando y ver cómo va cambiando el color dentro del dibujo y poderlo ir modificando según lo que veas, a tener que elegir en la rueda de color un color por separado sin poder ver cómo luce en el conjunto, tener que pintar todo y luego volverlo a repintar si no te gusta. O por ejemplo, para este punto no sé si ya trabajaba con mi formato actual, que uso muchas menos capas, pero ahora mismo soy esta persona que sombrea y fusiona todas las capas en una sola. Entonces cuando ya tengo todo fusionado en una capa, si quiero cambiar un poquito el subtono de la sombra y no tengo la opción de equilibrio de color, el repintar toda esa sombra me caga todo lo que ya hice. Entonces trabajar en el modo sencillo del Clip Studio me obligaría a trabajar de una manera que ya deje atrás por obligación, básicamente para adaptarme mejor al Procreate, pero que se ajusta mejor a lo que quiero hacer con mi arte ahora mismo, y tendría que renunciar a eso. ¿Para qué? Para un programa que me permite poner un modelo 3D, pues bueno, sí, muy bonito, pero si yo poso el modelo 3D en Clip Studio, le saco una captura y me lo llevo al Procreate, me sirve para lo mismo y no tengo que estar soportando no poder colorear como a mí me gusta. Entonces, decidí pasarme a Procreate sin ningún remordimiento,
porque además, como ya les dije, pues esto era un ataque de Darkfight, es uno soy otra persona, y quería que me quedara bien, no quería que por simplemente tener que limitarme a una herramienta para un vídeo, me quedase un peor dibujo, teniendo en cuenta que es como una especie de regalo, una especie de art trade con otra persona. Entonces también me parecía feo por la artista que es dueña de lo sé, porque se merece un dibujo bonito de su personaje. Y la verdad es que sí me gusta el resultado del dibujo, pero no sé, es que ya es un dibujo antiguo, entonces me gustaría volver a dibujar esta escena en algún momento y hacer algo como que más elaborado, porque de hecho mi idea para su ataque del Darkfight era mucho más elaborada y estaban sus 3 voces, pero al final tuve que priorizar y hacer solo un chibi porque no me ha dado tiempo a hacer otra cosa. Entonces, probablemente vuelvan a ver a este muchacho en algún momento en mis redes o en mi canal. Volviendo al tema que nos ocupa, yo sé que algunos de ustedes me estarán diciendo en sus mentes, pero Nia, el Clip Studio en su modo normal sí que tiene opciones de equilibrio de color y de hecho tiene más opciones que en el Procreate en cierto sentido, pero de nuevo es un rollo tener que estar cambiando del modo sencillo al modo estudio para hacer cosas que yo considero que son básicas, porque tampoco me parece normal que no puedas poner una foto, en plan tu foto de referencia no la puedes poner en el lienzo desde el modo estudio. Entonces para mí simplemente eso no me sirve, no es un flujo de trabajo que me resulte eficiente y yo creo que a nadie le gustaría tener que estar pasando de un modo a otro para esas cosas, porque que no se directamente dibuja en el modo estudio, en plan, ¿para qué quiero un modo más sencillo y que funcione mejor en tablet si voy a tener que estar cambiando al otro modo igualmente para las cosas más importantes en mi flujo de trabajo específico o simplemente para algo tan sencillo como mover mi foto de referencia? Otra cosa que me causó conflicto y que realmente me afectó más en el dibujito que voy a empezar ahora cuando acabe esta parte es que siento que hay opciones que sí tiene pero que están muy escondidas. Por ejemplo, la opción de bloquear la capa, yo pensé que no la tenía a lo largo de todo el segundo boceto y estaba desquiciadísima. Y resulta que es que sí la tiene, pero no sé por qué da esa sensación, pero cuando tú abres el menú de la capa para bajar la opacidad y tal, como que no parece que puedas seguir bajando, ¿me entiendes? En el Procreate cuando tú haces eso, salen todas las opciones disponibles, pero aquí no, aquí solo salen unas pocas y si quieres verlas todas tienes como que bajar. Y yo no me había dado cuenta de que se podía bajar, entonces siento que tiene funcionalidades muy útiles porque de hecho tiene opción para ponerle un borde automáticamente una capa, que es algo que a mí normalmente me tendría dando palmas porque amo ponerle borde a las cosas y en Procreate es un rollo, pero cuesta encontrarla. O sea, yo no me di cuenta de que eso estaba ahí hasta prácticamente el final de mi segunda prueba en el programa. Y esto también es un poco culpa mía por no haberme parado a buscarlo, porque tengo un pet peeve bastante personal con la gente que entra a usar un programa de dibujo y dice que no encuentra nada, pero tampoco busca dónde están las cosas o busca a ver si hay. Entonces yo no busqué nada y eso también está mal por mi parte, porque la verdad es que esas opciones sí que están ahí, pero están un poco escondidas. Entonces, no sé, siento que para hacer algo tan importante como son las herramientas de edición de capa o incluso el máscara de recorte y tal, deberían estar en un lugar más visible, o al menos tendría que haber, yo qué sé, tío, una flechita como indicándote que la lista sigue para abajo o algo, porque no es tan intuitivo como el resto de cosas del programa, que sí que es verdad que son muy intuitivas. Por ejemplo, me encanta cómo está el selector del tamaño del pincel y de la opacidad en comparación con el del modo estudio, por ejemplo. Entonces, tienen algunas cosas muy bien hechas, pero hay otras que son como que bastante difíciles de encontrar y no entiendo por qué. Pero bueno, la mayoría de estas cosas son los puntos negativos y positivos que noté cuando hice mi primer dibujo en el modo sencillo en julio. Pero, como ya vieron al principio del vídeo, para que la información fuera más fiel, pues quise hacer una segunda prueba. Y yo sinceramente tenía la esperanza de que habrían cambiado cosas y habrían añadido algunas de las cosas que faltan. Sobre todo lo de los modos de color, porque de verdad que es muy importante para mí el poder modificar los colores. Y que no me dejes la opción de brillo y saturación me destruye por completo. Entonces, tenía esperanza de que lo hubieran añadido. Pero en esos clips que grabé al principio del vídeo, que son de un día y el dibujo lo hice otro día, ya estuve probando cosas y de nuevo no volví a ver las opciones de edición de capa por ningún lado. Entonces yo ya iba mentalizada de que no voy a poder hacer un dibujo entero en el modo sencillo. ¿Podría haberme obligado a hacerlo? Sí, pero paso, en plan, no tengo necesidad de estar pasándolo mal y obligándome a usar un workflow que no es el mío, simplemente para un vídeo. Pero lo que sí decidí hacer, para que fuera como una review más fiel, es hacer un boceto coloreado. El sujeto de experimentación va a ser mi Ose Henry, que a todo el mundo le debería conocer porque he sido súper pesada con él desde hace 6 años, pero como hace mucho que no le pinto, pues entiendo que habrá gente que no le conozca. Voy a dejar por la pantalla alguna fotito suya. Si quieren saber más del proyecto
donde aparece este buen mozo. Tengo una playlist que se llama Todo será el proyecto HG, que es Proyecto Henry Grace por las iniciales de los protas. Ya les digo, no tengo originalidad y siempre les pongo las iniciales de los protas a los proyectos. Y, ¿por qué decidí dibujarla a él? Porque le quiero mucho, porque hacía mucho que no le pintaba y porque me sé más o menos de memoria su diseño y no quería tener que estar poniendo una referencia en el modo estudio, cambiando en el modo sencillo para hacer el boceto, volver al modo estudio cuando quisiera mover la referencia o quitarla de ahí. Me negaba. Entonces dije, pues me sé más o menos de memoria el diseño de Henry. Me olvidé un poco de cómo iba su pelo, pero más o menos lo solventé. Pero me lo sé más o menos de memoria y dije, pues le pinto a él y quiero que sea un boceto coloreado. Así que al final de esta pequeña parte nueva del Speed Paint van a ver un boceto coloreado también. Va a haber 2 resultados finales en este dibujo. El del chibi de el OC del Artfight y un bocetillo random de Henry. Tardé aproximadamente 43 minutos en ese boceto, por lo que es una cosa muy rápida, simplemente para ver pues qué había cambiado el programa, si renta, si no renta, para forjarme unas opiniones más estables sobre el modo sencillo y para no basarme simplemente en cómo era el programa hace 8 meses o 9 meses, porque no sería justo. Entonces, por favor, no juzguen muy duramente el boceto. Quiero empezar a compartir cosas más rápidas, simplemente para ser como más honesta en cuanto a que no todo lo que hago es una cosa súper terminada a la que le invierto 17.000 horas, sino que quiero enseñar también mis prácticas y mis cosas menos bonitas porque me parece importante que se vea más de eso en redes, así que tómense este bocetito como un comienzo. Pero bueno, la primera cosa en la que se van a fijar de este segundo boceto es que estoy usando el modo claro. No me pregunten por qué, la verdad. Cuando me instalé el Clip Studio en este iPad simplemente estaba en el modo claro y no me apeteció cambiarlo, me pareció que se veía bonito así, pero si acabo utilizando el Clip Studio más regularmente, creo que lo voy a cambiar porque he escuchado que cuando el fondo es más oscuro, o sea, cuando la interfaz del programa es más oscura, como que ves mejor los colores y de nuevo el color para mí es muy importante, así que lo tendré que acabar poniendo en el modo oscuro. Pero si ven cosas diferentes, o sea, en el Speed Paint anterior y este, es porque simplemente está en el modo claro. También noté, que no sé si estoy loca o no, que en algunos iconos y en algunas cosas sí que se nota que han adaptado un poco las cosas, porque como cambiaron también la interfaz principal del modo estudio, pues mantuvieron como ese mismo aesthetic y veo un poco diferente esta versión y la otra en cuanto a aspecto gráfico, ¿vale? Pero en cuanto a funcionalidades la vi exactamente igual. Ya les digo que hasta se me hizo un poco más difícil porque no encontraba algunas cosas que estaban ahí y que se me hacía muy raro que no estuvieran, pero que estaban por la cara muy escondidas. Siempre tengo un poco de descontrol entre lo que ustedes ven por la pantalla y lo que yo hablo, entonces no sé si ya lo han visto o lo van a ver, pero llegó un punto en el que tuve que ponerle color al boceto y quería chupar los colores de una referencia de Miyose, que me parece que es la cosa más normal que hace todo el mundo cuando va a pintar un personaje con una paleta establecida. Entonces tuve que pasar al modo estudio para ponerla, pero como me negaba que eso fuera así, intenté hacer la típica de arrastrar las fotos desde la galería y pensé que había funcionado, pero resulta que cuando haces eso, lo que hace Clip Studio es crear un nuevo documento. Entonces no funciona ese truco. La única forma de poder modificar tu imagen de referencia es insertándola en el modo estudio, rasterizando la capa, porque cuando tú metes un objeto a Clip Studio te lo pone como una capa de objeto, entonces rasterizas esa capa y entonces sí que puedes modificarla y moverla, pero hay veces en las que no te interesa rasterizar una capa porque entonces pues corres el riesgo de borrar cosas sin querer o cosas así, que no pasa nada, o sea, es una cosa de menor importancia porque de hecho en el Procreate no puedes meter capas de objeto, todas las capas están rasterizadas menos las de texto, entonces no es algo tan grave, pero sí me molesta que aunque yo rasterice la imagen y luego la pueda mover, no pueda insertarla, ¿me entiendes? ¿Por qué no me dejas insertarla directamente rasterizada y me ahorras tener que cambiar al otro modo y volverla a poner? Me sigue resultando incómodo, simplemente. Algo positivo que sí noté es que por algún motivo que desconozco, no sé si es que es una propia actualización del Clip Studio para adaptarse mejor al sistema operativo del iPad, o si es que al cambiar mi iPad por uno del 2017 por literalmente el modelo más nuevo del mercado, pues es más potente, o porque estoy usando el Pencil 2, hasta ahora yo dibujaba con el Pencil 1, pero sea por lo que sea, en este boceto me resultaron mucho más cómodos los pinceles de Clip Studio. Sí que es verdad que no usé los pinceles predeterminados porque me parecen un poco chuscos, pero utilicé pues los que tenía ya preconfigurados en mi Clip Studio de escritorio,
y que son algunos que he descargado otros artistas de los assets o son pinceles de los que vienen por defecto pero con modificaciones. Entonces, como sinceramente ya no me acuerdo de cuáles cogí de los assets y de cuáles modifiqué yo o cuáles cogí de los assets y luego modifiqué, no les puedo poner mis pinceles para descargar ni nada porque realmente no los creé yo y me parecería feo. Pero si leen el nombre del pincel y buscan eso en los assets, deberían encontrar todos esos pinceles. Entonces, la cuestión es que la experiencia de lo que viene haciendo dibujar en sí, no colorear, que como ya les digo fue un sufrimiento, pero el proceso de boceto en sí me resultó bastante cómodo. No diría que solo eso me justifica volver a pagar por el Clip Studio Paint, porque para bocetear a gusto, boceto en el Procreate, que mi programa main, pero sí que es verdad que me resultó mucho más agradable que en todas las ocasiones anteriores y precisamente eso es lo que abre la puerta a que este vídeo tenga una parte 2, pero no me quiero adelantar. Para terminar de cerrar este tema sobre el modo sencillo, si renta o no renta, quiero hacerles como una recopilación más resumida de todo lo que he mencionado y algunas cosas que no mencioné, pero que sí que merece la pena tomarlas en cuenta. Primero quiero empezar mencionando todas las ventajas que creo que tiene Clip Studio por encima de Procreate y de otros programas que he probado. Ya les digo, no los he probado absolutamente todos, pero creo que son cosas que el Clip Studio hace muy bien y que en el modo sencillo se pueden aprovechar. Primero y principal, que es una cosa que no he mencionado, los trazos del Clip Studio son mucho más generosos a la hora de escalarlos o disminuirlos sin que ocurra ningún tipo de ruido. Una cosa muy típica del Procreate es que cuando tú haces algo más grande, te cargas las líneas y muchas veces tienes que repetir el line art varias veces si modificas mucho una cosa. Eso en el Clip Studio no pasa. También cuando tú haces más grande un boceto, si a lo mejor te confundes y una parte de tu dibujo sale del lienzo, esos trazos se mantienen. En Procreate no. En Procreate, si haces muy grande algo y te corta la mitad de la cabeza del personaje, cagaste. Tienes que retroceder porque no tienes forma de volver atrás. Como que no se te guardan las líneas que hay fuera. Esto es una cosa que en principio el equipo de Procreate va a solucionar porque en Procreate Dreams, por ejemplo, sí que puedes tener cosas por fuera del lienzo, pero de momento no se puede y es una cosa que me ha arruinado varios dibujos. Entonces, en Clip Studio eso no pasa. Así que en general, en cuanto a la calidad de los trazos al redimensionar y a la hora de escalar un dibujo y preservar los trazos que se salen del lienzo, Clip Studio lo hace muy bien. Otro factor similar a este también es que en Clip Studio no hay límite de capas per se. Evidentemente, si haces 1000 capas, a lo mejor tu iPad o tu tablet de Android decide rendirse la vida, pero eso es lógico. El problema es que en el Procreate, dependiendo de tu modelo de iPad, hay un límite fijo. Como por ejemplo, en mi iPad anterior del 2017, en un 3000x3000 yo solo tenía aproximadamente 32 capas. En mi iPad actual, que es mucho más nuevo, tengo 100 y pico, pero sí que es verdad que si no tienes presupuesto para comprarte el iPad más tocho, que por ejemplo yo no lo tengo, me lo regalaron, vas a tener muy pocas capas. En Clip Studio este problema no existe. De nuevo, el equipo de Procreate ha dicho que está trabajando en solucionar esto, pero de aquí a que lo solucionen, pues Clip Studio sigue ganando en este aspecto. Como ya mencioné, el otro punto fuerte de Clip Studio son los assets, los modelos 3D y todos esos recursos comunitarios que los artistas han ido creando a lo largo de todos los años de Clip Studio. Es una cosa que me encanta y que de momento no he visto tan accesible en otros programas. Sé que Medivan tiene algo de eso, pero la vez que lo intenté usar era casi todo de pago y los recursos de Clip Studio hay una gran cantidad que son totalmente gratuitos. Evidentemente el programa es de pago, entonces se supone que ya pagas algo por poderlo usar. Y hay algunos recursos que sí que están como que bajo el pago de Clippies, que son como monedas falsas del programa, pero en general hay un montón de cosas gratis. Todo lo que yo he necesitado he encontrado algo gratis que me ha solucionado la vida, así que en ese sentido todo genial con Clip Studio. Y por último, en cuanto al modo sencillo, pues evidentemente la interfaz es súper clara, me resulta bastante bonita estéticamente y es mucho más intuitiva y más fácil que el modo estudio. ¿Significa eso que tiene todas las herramientas a la mano? No, hay algunas cosas que también están un poco escondidas, pero sí que es mucho más claro que la otra interfaz y menos agobiante. Eso es indiscutible. Si ustedes son artistas que, por ejemplo, priorizan muchísimo más el line art o que trabajan en blanco y negro o que no les importa no poder disponer de las opciones de edición de color, les recomiendo muchísimo el modo sencillo y creo que sí vale bastante la pena porque pueden acceder a muchas de las herramientas guays del Clip Studio Paint. Las herramientas de viñetas y tal no están disponibles, pero sí que tienen una herramienta de regla, sí que pueden acceder a los assets de fondos y tal. Entonces, a lo mejor para hacer los bocetos de su cómic o para pasarlo a línea cuando ya tengan las viñetas estructuradas y tal, creo que puede venir muy bien. Y de hecho, solo para bocetar quizás sí que renta. A mí no, porque ya les digo, soy main Procreate, prefiero hacerlo ahí. Pero si ustedes no han utilizado ningún programa de Apple o de Android y quieren seguir usando el Clip Studio porque es el que usan en el PC,
para bocetos sirve extremadamente bien y en ese sentido sí que lo recomiendo. Ahora, pasando a los puntos negativos, tiene bastante y por eso yo no lo puedo recomendar como para hacer todo un dibujo desde cero ahí. Creo que este punto es en el que más me he reiterado, así que para no hacerlo largo, simplemente les diré que faltan muchísimas de las herramientas que hacen que Clip Studio sea uno de los programas top en la industria. Faltan muchísimas de las herramientas que yo creo que sería lógico incluir en un programa de este estilo y que claro, están disponibles cuando pasas al modo estudio, pero en aquel momento el modo estudio era muy caótico y me petaba el iPad, entonces era también inviable para mí utilizar todas esas funciones que eran el principal motivo por el que quería poder usar Clip Studio. Y esto podría interpretarse como otro factor negativo, ya no solo del modo estudio, sino del programa en general, porque si vas a sacar una versión para aplicación, en plan una versión para Android o para tabletas iPad, tienes que tener en cuenta que si metes todas las mismas opciones que tienes en el PC, va a explotar. Entonces es un programa que yo se lo recomendaría si la tableta con la que cuentas es bastante potente. Por ejemplo, un iPad que no sea de hace 50 años o una de estas tabletas nuevas que está sacando, por ejemplo, XP Pen, que hay una tableta específicamente creada para dibujar y que me encantaría probar, pero no tengo 500 euros para invertirlos en eso. Si alguien de XP Pen por casualidad está escuchando esto, por favor mándenmela. Yo hago un vídeo bonito. Les prometo que soy un canal chiquito, pero le voy a echar muchas ganas. Pero, depende del tipo de tableta que tengan. A lo mejor, por muy bueno que sea Clip Studio y por muy buena que sea la interfaz nueva y por muy bueno que sea el modo estudio, a lo mejor se les peta igual. Es algo que hay que tener en cuenta y que ustedes sabrán mejor que yo si su dispositivo específico puede aguantar tales cosas, pero me parece importante mencionarlo también. Ahora bien, aquí entramos en la parte interesante, y es que, como vieron al principio, y lo que ocasionó toda una enorme crisis por mi parte, es que es muy probable que todos esos problemas que hacían que el modo estudio no fuera útil para mí, ya se hayan solucionado porque ahora la interfaz es mucho más clara y el iPad se me peta muchísimo menos. Entonces, les propongo que me tengan paciencia porque como podrán ver este vídeo dura media hora y si tengo que hacerles otra reseña del modo estudio voy a estar aquí 2 horas y media y no es plan. Les propongo que me tengan un poco de paciencia y me den un par de semanitas para hacer un dibujo, esta vez sí, de principio a fin, un dibujo terminado, completo. Va a ser sencillito, pero va a ser un dibujo entero en el Clip Studio Paint versión de iOS, en el iPad, en el modo estudio. Y les voy a traer pues mis conclusiones, les voy a traer qué me gusta, qué no me gusta y sobre todo les voy a responder la gran pregunta: ¿me lo volvería a comprar? En estos momentos todavía estoy dudando, porque me gusta mucho más que antes y lo puedo usar mucho mejor que antes, pero sigo teniendo dudas con los pinceles. El pincel de boceto que hay y que he estado usando, porque ya he hecho algunas pruebas más, les voy a dejar un pequeñito spoiler por aquí, sí que me ha estado encantando, pero no sé si seré capaz de encontrar un pincel de line art y un pincel de coloreado que me guste. Entonces va a ser un reto ese vídeo. Sinceramente espero que me solucione todos mis problemas, porque sí que hay algunas opciones que no les voy a spoiler que me están encantando y que me tientan mucho a seguirlo pagando a partir de ahora, pero de momento todavía todo está en el aire y todo dependerá del resultado final de ese dibujo y de ese vídeo, que si ustedes están viendo esto un poco más tarde, espero acordarme de venir a ponerlo en la i, pero si no, pues estará en el canal y lo pueden ver. Así que eso, siento de verdad no haber podido meterlo todo en una parte, pero ya les digo, era demasiado y quería centrarme bien en el modo sencillo y poder aprovechar el guión que hice anteriormente, y creo que me gusta más así y prefiero darle un espacio a la versión completa del programa por otro lado. Entonces, bueno, ustedes díganme, ¿sabían de la existencia del modo sencillo de Clip Studio? ¿Lo han utilizado? ¿Utilizan Clip Studio así en general? ¿Quieren darme algún tip de cara a mi dibujo serio utilizándolo? Porque tengo mucho miedo. Si me quieren recomendar sus pinceles favoritos o lo que crean que me pueda ayudar para completar un dibujo entero en Clip Studio sin que me dé un colapso, les agradecería si me lo comentan. Y si no, pues coméntenme en general sus opiniones de este vídeo, si les ha servido, si no, si ustedes se replantearían comprar o no comprar el programa después de ver esto. Si han llegado hasta aquí y no saben qué comentar, pueden dejarme un emoji de un pincel o de un lápiz, porque son como que utensilios sencillos para dibujar y machean con las cosas de las que hemos estado hablando. Y sin nada más que decir, yo me despido, espero que nos veamos pronto en un nuevo vídeo, y si no, hasta entonces, ya saben, se me cuidan.